Powell baja tasas de interés. ¿Fue gracias a la presión de Trump o a un mercado laboral frío? Hola CryptoLover, en esta nueva editorial vamos a ver por qué la Fed baja las tasas en 25 puntos básicos y proyecta una senda lenta de una serie de recortes, mientras la inflación sigue por encima del 2% y tenemos un mercado laboral que pierde el pulso. Comenzamos con ese tan ansiado recorte de tasas de interés, que por fin llegó. Pero aquí lo que hay que dejar claro es que 25 puntos básicos no son solo 25 puntos básicos. La Fed hizo lo que el mercado venía cantando y dejó las tasas en 4.25%. ¿Por qué importa tanto si ya estaba descontado? Porque el número es el titular, pero el mensaje es la película. Y el mensaje fue que recortaron por gestión de riesgo, reconociendo la debilidad del empleo y la desinflación incompleta. Los precios todavía están por encima de esa meta. Esto sonó bastante a esta inflación. Bueno, lo cierto es que la proyección oficial sugiere ir paso a paso con uno o más recortes adicionales para el 2026 y una tasa que converge cerca del 3.1-3.4% hacia el 2026-2027. Traduzcámoslo así. Powell quiere bajar la tensión, pero sin disparar la euforia en el mercado. Aunque él no tiene mucha proyección, lo tendremos hasta el recorte de marzo del 2026. De ahí viene un nuevo presidente. Sinceramente, mi opinión es que a este punto yo prefiero ver morir o morir ya que morir lentamente. Yo hubiese recortado 50 puntos básicos hoy y 50 puntos básicos la próxima sesión, que se nos venga el desastre, pero rápidamente nos vamos a recuperar. Ya eso lo vivimos en la era pandémica. Los capitales a este punto van a esperar hasta el último recorte para ingresar al mercado a lo grande. Crónica de una muerte anunciada, y todo se alinea para mayo del 2026. Porque hasta ya están planificados los recortes. Entonces, recortes lentos, muerte lenta. Bueno, ya sabemos cómo es Powell. Lo cierto es que el dilema es complejo. Si recortan muy rápido, sin controlar la inflación, se puede recalentar. Si se mantienen duro con la política monetaria cuando el empleo está aflojando, se puede enfriar demasiado la economía. Entonces, a este punto están entre enviar una inflación sistémica o una recesión, o cuidado y si no ambas, ¿no? Porque puede haber esta inflación. El objetivo del FED es lograr una tasa neutral que equilibre en los dos contextos. Powell eligió el carril del medio. Sí a la tijera del recorte, pero con un discurso bastante sobrio. Encima hay ruido político, aranceles que empujan costos y una pelea abierta por la independencia de la FED. Intentos de mover sillas, fallos judiciales que protegen a ciertos gobernadores. Y ese tercer mandato está dormido y que algunos citan para justificar tasas a largo moderadas por decreto. Escúchese eso, por decreto. Todo eso no es música de spa para los mercados, es ruido. Y ya sabemos que con ruido el dinero grande reduce beta y compra tiempo. Mayo 2026. Entonces el recorte no fue por presión de Trump. Claramente no. Fue gracias a un empleo frío que tenía data en el pasado manipulada para no generar pánico en aquel momento. El mercado laboral ya no está para presumir. Creación floja de puestos de empleo. Revisión a la baja de meses previos y desempleo bordeando el 4.3-4.5%. Ciertamente no es recesión, pero sí es enfriamiento. Y eso cambia el guión de la Fed. No puede ignorar el mandato del máximo empleo. Recordemos que la Fed tiene dos mandatos principales: precios controlados, la inflación, y la máxima de empleo. Pero ojo, como mencioné antes, hay un tercer mandato y este puede ser el que premia, pero luego vamos a profundizar ese tema. Del lado de los precios, la inflación subyacente, la que se le quita la comida y la energía, sigue aún molesta, ¿verdad? Con servicios pegajosos que no bajan tan rápido. La guinda de todo esto es protagonista de este año 2025, los aranceles. El señor Powell comentó en su conferencia que desconocen aún los efectos de los aranceles en los precios. Por eso hay dos teorías. La teoría que dice que si suben el impuesto a las importaciones lo terminará pagando tarde o temprano el consumidor final. Y la otra teoría que dice que los aranceles, al encarecer el producto importado, puede motivar a la migración del consumo al sector nacional al no poseer aranceles. Pero ¿será este el caso de Estados Unidos?
Es bastante complicado confirmarlo, entendiendo que las principales marcas estadounidenses fabrican en países con manufactura barata. Bueno, en ese vaivén, en el medio está el dólar. Si el mercado teme una inflación dura, suben los rendimientos de los bonos y ese billetito verde se fortalece. Pero el punto es que ya la Fed inició los recortes de tasas, por lo tanto, a corto plazo, esto queda descartado. En este momento vemos a la Fed con intenciones de ablandar la política monetaria. Lentamente, pero la va a ablandar. Lo que haría que el dólar ceda. Y esto, escúchese bien, porque es que aquí es donde se puede resolver un poco el paradigma que acabo de mencionar. El euro dólar está en una tendencia alcista que parece no tener techo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el dólar pierde valor frente a otras divisas, hay dos destinos. Se muda la manufactura de regreso a Estados Unidos o regresa la inflación agresiva. ¿Por qué? Para enero de 2025, un euro costaba 1.02 dólares. Hoy en día, al momento de grabar este video, el euro cuesta 1.18 dólares, un incremento del 15.7% del euro contra el dólar. Ahora imagina que finalmente Trump logra un acuerdo con la Unión Europea y establece un 10% de aranceles a todos los productos que exporten. Hagamos un ejemplo, el aceite de oliva. Asumamos que España exporta 1 litro de aceite de oliva a 10 euros. En enero, ese litro recibiría 10.2 dólares, gracias a la conversión a la fecha. Hoy en día, ese mismo litro, y asumiendo el arancel fijo milagroso del 10%, más esa conversión del día de hoy, sería aproximadamente 12,98 dólares, un aumento total del 27% frente al pasado mes de enero. Trump sabe que si el dólar mantiene una senda bajista, eso podría despertar la industria local. No sé si para hacerla más eficiente, aunque ya sabemos que la historia dice que esto no es así. El punto aquí es que la inflación a mediano plazo puede ser un dolor de cabeza que complique los objetivos del FED. Por eso, el oro está donde está. El oro confirma esto, que la inflación puede ser un problema. Está en máximo histórico y el día de hoy, con el recorte de tasa más el discurso de Powell, se marcó un nuevo ATH. Ciertamente luego corrigió. Lo más probable por toma de ganancias. Lo que no creo es que esa tendencia alcista haya cambiado, y ahora menos con el reinicio de los recortes de tipos de interés. Y ojo, el oro no está en máximo solo por la inflación, también está por la desconfianza institucional del FED. Trump mantiene un pulso sobre la FED, intentos de mover piezas, casos de gobernadores, y fallos que protegen otros cargos, entre otros. Y la idea del tercer mandato de la ley de la FED, tasas largas moderadas, alimenta el debate si la política monetaria puede ser capturada. Si los grandes perciben que la Fed pierde independencia, dos activos cazan reflectores, el oro y cada vez más Bitcoin. Uno por ser historia milenaria y el otro por la escasez programada y su neutralidad de emisión. Pero ya va Nelson, ¿qué es eso del tercer mandato del FED? El tercer mandato del FED, ese que casi nadie menciona, dice que, además de buscar ese máximo de empleo y esos precios estables, la Reserva Federal debe promover tipos de interés a largo plazo moderado. Está en la sección 2A de la Ley de Reserva Federal de 1977. ¿Por qué ahora se habla tanto de eso? ¿Por qué no se habla tanto de eso? Esa es la verdadera pregunta. Porque algunos funcionarios y analistas lo están usando para argumentar que la Fed podría actuar más directamente sobre las tasas de largo plazo. Por ejemplo, con compras de bonos tipo QE o incluso control de la curva para mantenerla moderada. Eso de que el tema de que la curva se invirtió, ellos podrían interceder en eso, solo comprando los bonos de largo plazo. Imagínense lo que haría con ese mandato Trump en mayo de 2026. Un presidente que cumpla su capricho. Pero recopilemos. ¿Qué quiere decir que Powell? ¿Esto quiere decir que Powell puso sobre la mesa un QE al mencionar el tercer mandato? No. Lo que dijo o insinuó Powell no equivale a poner sobre la mesa un QE ahora mismo. De hecho, la Fed sigue en QT, continúa reduciendo progresivamente su tenencia de valores, así que está haciendo lo opuesto del QE técnicamente. Y aquí abro paréntesis. Personalmente creo que sí hay algo de cierto de esto, porque vemos que la Fed en su reporte está bajando su balance de activos. Pero entonces, ¿por qué los bonos a 2 años bajaron del 3.6%? Cuando estaba prácticamente congelada por encima del 4%. Claramente alguien está comprando bonos de manera agresiva. ¿Será China con sus bancos regionales? No está claro.
Pero también es cierto que el yuan se ha mantenido lateral. Sin comprar bonos del tesoro ha logrado su lateralidad. Está raro. Si compra oro, la cotización del yuan sube, cosa que no le conviene a la industria manufacturera de China. Algo está haciendo China con su exceso de dólares derivado a ese superávit comercial que tiene con el mundo. Pero eso es tema para otro video. Vamos a dejarlo para después. Vamos a continuar con ese punto importante, el tercer mandato del FED. Este podría servir como base legal para usar herramientas que bajen tasas largas en el futuro. Ejemplo, 10 años, 20 años, 30 años. Y de esa manera volver a acomodar la curva a como debe estar. Pero solo se justificaría por condiciones extremas. El pasado COVID generó esa condición extrema. Ahora, ¿cuándo se vería un QE creíble en el radar? Por una disfunción severa en los mercados de bonos del tesoro, digamos un pico en el rendimiento que indique que nadie está comprando y que hay poca liquidez en el mercado. Ahí tiene que activar el QE del FED. O una recesión fuerte o desinflación. Se escucha, ¿no? Hasta ahora no tenemos ninguno de esos escenarios, porque alguien está comprando bonos del tesoro como si no hubiera un mañana. Y una recesión o desinflación, aunque es un tema que nadie quiere tocar, parece estar bastante lejos. Traducción de todo esto al mercado. Por ahora tenemos un recorte más tono prudente más un QT en curso. El QE solo entraría en escena si se rompe algo grande o si la curva larga se desancla de forma peligrosa. Y bueno, CryptoLover, si te gusta este tipo de video donde comparto mis análisis, no olvides seguirme, darle me gusta a este video, compartir con otras personas y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo análisis.